Sal, para que decías que querías volver a escucharlo. Entonces, ¿me Sí. puedes ayudar, Jorge, con el video? Bueno, con No, su realmente minuto, la un movimiento. presentación. Pues ahora sí, adelante. Tienes 20 minutos para tu presentación. Y por favor Ok. apaguemos el micrófono y bueno, pues adelante. Gracias. Ahí les estoy poniendo. ¿Sí se ve la uva Carmener? Gracias. Bueno, comencemos. El día de hoy les quisiera platicar acerca de vinos chilenos y en especial una uva, que ahorita les voy a platicar cómo está el chiste, que es una uva que se creyó perdida por muchos siglos y que se redescubrió. Y con esto trae una bella historia que a mí me llamó mucho la atención el día que la conocí, que involucra muchísima historia acerca del vino y del vino tinto. Eh, el vino, como ustedes saben, es cultura, es toda una historia, tiene muchísimas vertientes en todos los países, empezó en Europa, América, después continuó en América, Sudamérica, África, en Líbano hay viñedos, en Querétaro, en Aguascalientes y sobre todo en Baja California hay muchos viñedos y el vino es toda una cultura, toda una forma de ser. Dentro de esta variedad de vinos, ustedes seguramente conocen, existen los tintos, que son los más conocidos, que hay tintos rosados, tintos normales, existen los blancos, que son los más conocidos por las damas, que les gusta porque son un poco más dulces, hay ligeros, hay secos. Sin embargo, también existen otro tipo de vinos, que son los espumosos, como el champán, y algunos otros especiales que son para postres, que son vinos muy dulces. Existe de todos tipos de vinos y de todos tipos de sabores. Vamos a hablar específicamente el día de hoy de los vinos tintos. Como ustedes saben, hay de chile, mole y pozole, de todos los países, de todos los gustos y de todas las nacionalidades. Sin embargo, como les decía, se dividen en blancos y tintos. Y una cosa muy curiosa, en Europa, los vinos, que son los más antiguos, la tradición, se llaman de acuerdo a la zona donde se producen. Existen vinos de Burdeos, existen vinos de La Rioja, existen vinos de Borgoña y no hablan acerca de la uva que se incluye. Sin embargo, los estudiosos han ido descubriendo cada uno de qué uva se trata. Este tipo de uva se le conoce como el nombre de varietal. En América, en África, en Sudamérica y en algunos otros lugares que no es Europa, los vinos se conocen por el tipo de uva que son. Y eso se llama la varietal. Y en Europa siguen manteniendo su nombre. O sea, aquí si fueran de Guadalajara sería el vino Jalisco, ¿no? Las varietales más conocidas, o sea, el tipo de uva, son Cabernet Sauvignon, todos la conocen, Pinot Noir, Nebbiolo, que son tintos, Tempranillo es tinto, Chardonnay ya se usa como vino blanco, el Garnacha, que es española, el Merlot, el Zinfandel. Todos estos tipos de uvas, no me lo van a creer, pero la mayoría son de color morado, de color tinta. ¿Y cuál es la diferencia entre un vino blanco y un vino tinto? Pues nada más que la fermentación se hace con cáscara o sin cáscara. Hay vinos que son blancos con uvas negras, hay vinos que son de uvas güeras, digámoslo así, y se hacen blancos. Todo depende de si lo fermentas con la cáscara o sin la cáscara. Eh, Viendo esta introducción rápidamente, les platico que en el año 1868, no me lo van a creer, pero el vino se acabó en Europa. Fue una plaga de este animalito que estamos viendo en la pantalla, se llama la filoxera. Es del tamaño de un piojo, es como de 1 milímetro más o menos. Esta filoxera llegó a Europa, les platico la historia, y se empezó a comer los viñedos. Es una plaga que en aquel año, 1868, no tenían cómo matarla, cómo controlarla, y llegó a Europa. ¿De dónde llegó a Europa? Resulta que este bicho llamado filoxera había vivido en América por miles de años, pero nunca había cruzado el océano para llegar a Europa. Este vino vivía
en toda América, y las plantas de uva de América, que son unas uvas bastante malitas, las originales de América, ya estaban acostumbradas a vivir con este bicho. Este bicho se trepa en las raíces, se trepa en las hojas y acaba a los 2 o 3 años terminando por completo y deshaciendo las hojas y deshaciendo las vides, deshaciendo las raíces. Aquí podemos ver algunos ejemplos. Ahí está el bichito a la derecha. ¿Por qué este bicho llamado filoxera no había llegado a Europa? Es una historia también muy curiosa. Vivía en América y en América estaban acostumbradas las plantas a vivir con ella. Como los barcos eran de vela y los barcos hacían de 1, 2 o 3 meses de viaje de América a Europa, en esos 2 o 3 meses de viaje, la filoxera se moría en los barcos. Cuando empezó a haber barcos de vapor, y no se diga ahora aviones y barcos de diésel, la filoxera hacía 2 semanas para llegar a Europa. Entonces, las primeras plagas de filoxera se dieron en los puertos españoles, en donde nuestros amigos empezaron a llevar las plantas y las uvas y todo el oro de los aztecas que se lo llevaban a España. Ahí llegó la filoxera a España y se empezó a plagar el continente de este pequeño bicho. Para 1868 se hizo una fundación guiándola el doctor Louis Pasteur para poder acabar con la filoxera. ¿Y qué creen? No pudieron acabar con ella. Esta filoxera acabó con todos los viñedos de Europa. Las uvas en Europa desaparecieron casi por completo, tuvieron que quemar plantíos completos, era la locura. Hay muchas historias de cómo quisieron acabar con la filoxera. Una de ellas es hablándole a los dioses, sacrificando vírgenes, pues ya se imaginarán todo lo que quisieron hacer. El único remedio que tuvieron fue traer raíces de uvas americanas, como estamos viendo ahí, enterrarlas en suelo europeo, donde la filoxera no se come la raíz porque la raíz ya está acostumbrada a este bicho, e injertarle las uvas europeas en la parte de arriba. Aunque usted no lo crea, al día de hoy, todas las uvas de Europa, con excepción de 2 o 3 pequeños lugares donde ha sido muy controlado, son de raíz pie americano con injerto europeo. Entonces, los europeos nos deben a América que haya revivido la uva en aquellos entonces. Y al día de hoy, el único país al que no ha llegado la filoxera es Chile. ¿Y por qué no ha llegado la filoxera a Chile? 1, por el suelo arenoso que tienen ellos, y 2, porque tienen 4 barreras en el país de Chile. Al norte tienen el desierto de Atacama, por el cual no puede entrar absolutamente nada. Al sur tienen icebergs y tienen, está bastante frío allá abajo. Al norte, sureste, al oeste tienen el océano y al este tienen las montañas que dan con Uruguay y Paraguay. Entonces en Chile es el único lugar donde todavía hay raíces originales y no tienen filoxera. Y al día de hoy, si ustedes quieren llevar cualquier planta a Chile, es una aduana tremenda y por eso no la tienen. Viendo esto, en 1860 se eliminaron y desaparecieron las uvas de Europa y muchas de ellas no se volvieron a encontrar. Resulta que esta uva Carmener, a la que por fin llegamos el día de hoy, desapareció al igual que muchas otras y por muchos, muchos años no se sabía que esta uva seguía existiendo en el mundo. Es una uva muy parecida al Merlot, que es original de Burdeos en Francia, que en Francia la hicieron desde el año 1000, que plantaban viñedos, hasta 1800 y tantos, que se desapareció. Pero resulta que en 1994, un enólogo, Jean-Michel Boriscot, llegó a Chile a una convención, probó unos vinos, vio unos viñedos y les dijo, oigan, qué chistoso está este Merlot. Las hojas son diferentes, se parece mucho al Merlot, pero sabe diferente, tiene diferentes propiedades. Empezó a hacer investigaciones y en el año 1994 sacó en una revista de vinos que la uva
Merlot que estaban sembrando en Chile realmente no era uva Merlot, que era una uva Carmener, que por siglos se había creído que estaba desaparecida. A partir de eso se empezó a investigar un poco más y resultó que esta uva llegó a Sudamérica, no se sabe cuándo, en el año 1500, 1600, y fue mezclada con las uvas Merlot. Y como dice aquí, al final en 1994, cayó en cuenta que los chilenos la llamaban Merlot, pero era una uva original de Burdeos y que se llama Carmener. No me lo van a creer, pero los chilenos decidieron que esta iba a ser la uva estandarte del país de Chile, así como en Sudáfrica es el Syrah, en Oregon, en Estados Unidos, es el Pinot Noir, y esperemos que aquí en México próximamente tengamos ya una uva estandarte de México. Aquí vienen algunas características. Las características de la uva y del vino que se produce con esta uva es muy parecido al Merlot, que quienes lo hayan probado saben que es un poco más aterciopelado que el Cabernet Sauvignon, menos amargo, tiene más sabor a especias, a cerezas negras, y bueno, tiene algunas características muy especiales esta querida uva Carmener, y en Chile la han comenzado a utilizar tanto que ya tenemos el marinaje. Acuérdense que esta uva se redescubrió en 1994, tiene 25 años de que se redescubrió. Entonces, podemos ver el maridaje. En Chile, ustedes podrán observar la mayoría de los vinos, o muchos de ellos, estuve viendo algunos porcentajes, creo que el 30% de la producción de vinos de Chile son de esta uva, Carmener. El que más les recomiendo, está abajo a la derecha, es Montes Alfa. Yo lo he probado, es una uva, y esa marca de vinos, Montes Alfa, también tiene Merlot, tiene Cabernet Sauvignon, son exquisitos. Sin embargo, hay vinos no tan caros como Cono Sur. Obviamente, todos los vinos chilenos que son baratones, pero si pueden ver, tiene Carmener. Es la uva estandarte de Chile. Los chilenos la han puesto casi como su bandera, la han acogido como suya. Es casi el único país en el mundo que produce este tipo de uva, y es muy interesante saber la historia del Carmener. Por si no lo sabían, a mí me interesó muchísimo la uva desde la desaparición hasta la vuelta a aparecer de la Carmener. Y eso es lo que tenía que comentarles el día de hoy.